Amados hermanos, que el Señor les bendiga. Agradecemos al Señor por esta hora, amén, porque podemos alabar y bendecir su nombre, porque nos mantiene con bien y con salud. Vamos a empezar este devocional y le invito que si tiene por ahí cercana su Biblia, que la abra ahí en Isaías capítulo 53, en unos versículos muy conocidos, ahí en Isaías capítulo 53. Versículo 4, Isaías capítulo 53, versículo 4 y 5. Vamos a leer. Dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Amén. Hermosa la palabra del Señor, amén. Dice: mas él herido fue por nuestros pecados. Amén. En este día estamos recordando lo que hizo el Señor, su sacrificio en la cruz, amén, con el cual Él nos dio vida eterna, amén, Él nos lavó con su sangre. Y ya no hay necesidad de hacer otra cosa, sino más de creer en el Señor Jesús, amén. Vamos a entonar ese canto que inicia diciendo: en el monte Calvario, amén. En el monte Calvario estaba una cruz, emblema de afrenta y dolor. Mas yo amo esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y aunque el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, de en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Mi corona
Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor el del amor es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Tu amor inundó mi corazón. Creo en tu palabra, oh Dios, espero en ti, renuévame con tu espíritu, Jesús, y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Y vengo ante tus pies, vengo ante tus pies, rendido te adoraré. Todo lo diste tú por mí, tu vida entregaste al morir. Cuán grande amor Él derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor y adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Digamos una vez más, todo lo diste tú por mí, todo lo diste tú por mí, vida entregaste al morir. Cuán grande amor
derramó, es nuestro Dios. Sobre la muerte Él venció, digno de honor, adoración, siervo y rey, el Salvador es nuestro Dios. Vamos a entonar este último canto y vamos a decirle hacia el Señor: y cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, su nombre sobre todo es, Él es digno de alabar, y mi ser dirá cuán grande es Dios, cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Amén, hermanos. Y así le dejamos su lugar a quien corresponda, y que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, mis hermanos, en esta hermosa noche. Le doy gracias al Señor porque me permite nuevamente tomar este lugar santo para poder transmitir esa palabra de verdad, esa palabra de vida eterna que el Señor trae en este momento. Les pido, mis hermanos, que doblemos rodillas. Si ustedes gustan, ahí detrás de su pantalla, o si gustan ponerse de pie, vamos a hacer una oración para que el Señor escuche este momento que vamos a tener en contacto con Él, para que este tema que se desarrolle llegue hasta el corazón de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, en esta hermosa noche, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es para siempre. Gracias, bendito Padre, porque me permite, Señor, tener el honor de tomar nuevamente este lugar santo para transmitir tu palabra. Te pido, Señor, que seas tú quien hable, Señor, y no que sea yo, que yo sea solo un objeto tuyo, Señor, para servicio. Te pido, Señor, que esta palabra sea de edificación para cada una de nuestras vidas y que dé fruto al 100%, Señor. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante, que es el arrepentimiento genuino. Te pido, Señor, que bendigas a cada uno de mis hermanos, a cada una de las personas que escuchan este mensaje por primera vez, Señor, esperando que llegue a sus corazones, Señor, que pongan ese corazón receptible, que quiten toda preocupación de su mente, Señor, para que puedan tener entendimiento de su palabra. En el nombre bendito de Jesús, te adoramos y te bendecimos. Amén, amén. Muy bien, mis hermanos, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que aparece en nuestras Sagradas Escrituras, desde todos los libros, desde Génesis hasta lo que es Apocalipsis. Vamos a ver el tema de un arrepentimiento genuino. Cuando hablamos de un arrepentimiento genuino, es un arrepentimiento real, un arrepentimiento verdadero,
Y el Señor quiere que, así como está la situación en este momento, que nosotros nos arrepintamos y busquemos de su presencia. Tenemos muchos ejemplos de arrepentimiento. Tenemos arrepentimiento del apóstol Pedro cuando negó a nuestro Señor Jesucristo. Lo negó 3 veces, pero después vino la recompensa. Jesucristo, nuestro Señor, le dijo que le encargaba que apacentara sus ovejas. Tenemos otro ejemplo también de Pablo, un perseguidor de su iglesia, que cuando el Señor tuvo contacto con él, cuando iba rumbo a Damasco, lo transformó y después se convirtió en una persona que extendía su evangelio y que lo defendía hasta con su vida. Y también tenemos un ejemplo de lo que fue el rey David, en el cual nos vamos a abocar en el tema del día de hoy. Les pido, mis hermanos, que abramos nuestras escrituras ahí en el Salmo 51, del versículo 1 al 10. Salmo 51, del versículo 1 al versículo 10. Y dice su bendita palabra en el nombre bendito de Jesús. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. La palabra arrepentimiento en griego es metanoia, que significa cambio de mente o cambio de actitud. Pero los judíos iban más allá. No solo querían cambio de mente, cambio de actitud, sino querían cambio de un corazón sensible. Y aquí, ahorita que hemos leído este precioso salmo, aquí lo que pasa es en 2 Samuel 12:1-7, es el precedente de este arrepentimiento que tuvo el rey David ante Dios cuando sacó a luz su pecado. Tenemos un Dios que nos trajo de las tinieblas a su luz admirable, y sin embargo David, a pesar de todos los favores, todas las bendiciones que recibía del Señor, como quiera le falló, como nosotros lo hacemos todos los días. Entonces no tenemos que esperar a que ese pecado salga a flote, que salga a luz, porque entonces sí nos sentimos verdaderamente abatidos. Aquí en 2 Samuel 12, del 1-7, Natán, el profeta, va por parte de Dios a hacerle un llamado a lo que es el rey David para que entienda que ha pecado y ha pecado vilmente. Aquí le hace una alegoría de un rico y un pobre, en el cual el rico despoja al pobre de su único animalito que tenía y lo convidó con otra persona que era un caminante. Entonces David, en ese momento, cuando le hacen la alegoría, le hacen el ejemplo, se exalta y dice que eso es de pena de muerte. Y ahí es donde dice Natán: ese hombre rico, ese hombre abusivo, ese hombre pecador, eres tú. Entonces imagínense, mis hermanos, cómo se sentía el rey David en ese momento, después de haber sido descubierto de ese pecado tan grave. Y el precedente de todo de ese pecado, de esa alegoría, está en 2 Samuel 11, del 1-27. Todo ese, ahí les voy a hacer una sinopsis para no alargar tanto, en el cual dice que el rey David estaba una tarde en su casa. Dicen que no salió de su palacio, no fue había tiempo de guerra y sin embargo no fue.
Se levanta en la tarde, va a su terrado, a lo que es su terraza, y de repente ve a una mujer hermosa que se está bañando. Y desde ese momento el rey David ya estaba pecando. Le habla a su servidumbre y le pregunta que quién es. Y le dicen, es Betsabé. Es Betsabé y no la conoces. Dice, no. Dice, ¿saben qué? Tráela. Betsabé era la esposa de Urías eteo. Era eteo porque era de los guerreros hititas, no de los ateos, era hitita. Entonces dice que él cometió adulterio con ella. Se aprovechó de la mujer cuando su marido andaba en guerra. Después de que pasan los días, ella le dice que está encinta y él se preocupa y dice, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Dice, bueno, pues ya sé. Él ya sabía de su pecado y dice, bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a traer a su esposa, Urías de la guerra, lo voy a traer para que pues tenga relación con ella y después surja el embarazo como si fuera él el padre. Entonces dice que manda un mensajero, lo trae ante él y le dice que le diga cómo está lo de la guerra, que cómo van. Y Urías le dice que todo va bien, que va bien la lucha, que van ganando la batalla. Entonces dice, bueno, yo comprendo que tú estás muy cansado. ¿Qué te parece si te vas a tomar unos días, te vas a tu casa a descansar? Y dice él, bueno, pues está bien. Y por eso dicen que le manda comida de su mesa real, se la manda para que disfrute con su esposa. Pero pasa el día y al otro día los siervos le dicen al rey que Urías no fue a la casa con su esposa. Entonces se preocupa y le dice, a ver, tráiganmelo, ya se lo llevan. Y luego él le propone y dice, ¿sabes qué? Vente a comer, te invito a comer, te invito bebida. Y dicen que se embriagó y dijo, bueno, pues de aquí aprovecha ahora sí para que vaya y duerma con su mujer. El segundo día pasó exactamente lo mismo, no fue a la casa con su mujer. Y él le dice, bueno, ¿y por qué no fuiste? No, pues ¿cómo voy a ir con mi mujer a disfrutar cuando sé que mis hermanos están en guerra? A mí me preocupa mucho el arca que esté allá debajo de una tienda, dice, y la verdad yo no puedo disfrutar de ello. Entonces ya se desesperó el rey y dijo, bueno, ¿y ahora cómo le hago? Ahora sí, lo más maquiavélico que pensó, dijo, ¿sabes qué? Bueno, entonces te voy a regresar a la guerra. Le manda un escrito al general que estaba en plena guerra y le dice que lo ponga al frente de la guerra, donde está lo más difícil, donde puedan matarlo. Y es así como Urías muere en la batalla y después ya nada más el general Joab le informa que murió en la batalla. Entonces, si nos damos cuenta en esa sinopsis, hay doble pecado, uno en adulterio y otro como un autor material de una muerte de una persona. Pero ¿por qué tenemos que esperar a que surja el pecado? Dios nos ama tanto, nos da la oportunidad de que les pongamos todas las cargas que tenemos, todas las tribulaciones que tenemos, y sin embargo nosotros no aprovechamos en lo absoluto. Ahí cuando habla de que lo limpie de esas rebeliones, es porque él ya estaba haciendo un pecado, que sabía que era pecado y aún así lo estaba haciendo con alevosía y ventaja. Aquí en el Salmo 51 podemos comprender lo que significa un verdadero arrepentimiento. Ahí David estaba deshecho porque ya no sabía qué iba a hacer, solamente estar pidiéndole a Dios que lo perdonara. Y después el hijo que tuvieron de ese fruto, pues el Señor lo hirió y murió, y todavía afectó más a David. Pero ahí comprendió la grandeza de nuestro Señor, que nuestro Señor es justo, es grande y es poderoso. Y siempre que hay un arrepentimiento, mis hermanos, debe ser genuino. Todo se tiene que llevar un proceso. Les voy a explicar brevemente en 5 puntos lo que es el proceso de un arrepentimiento genuino. El primer punto, y yo creo que es el más importante, es de que
estemos conscientes de que tenemos que reconocer con sinceridad nuestros pecados. Y es algo que no se hace tan sencillo. ¿Por qué? Porque siempre estamos viendo los pecados de los demás hermanos, de las demás personas, pero los nuestros no los vemos por ningún lado. Nosotros le echamos la culpa a los amigos. Decimos, no, pues es que mis amigos me sonsacan, yo por eso tomo los fines de semana. Le echamos la culpa a la esposa porque dice, bueno, pues es que yo cometí adulterio por tu culpa, porque pues tú no te arreglas ya como antes, como lo hacías, ya no eres tan atractiva. Entonces estamos echándole la culpa a los demás, cuando en realidad tenemos que ser receptivos y tenemos que reconocer nuestros pecados. Mientras no reconozcamos nuestros pecados, no podemos seguir en ese proceso de liberación o de limpieza del pecado, o que el Señor borre nuestro pecado. Y nos dice aquí una parte de la Escritura, dice que Jesucristo dijo que era conveniente dejar este mundo, pero nos dejó el Espíritu Santo. ¿Y saben para qué nos dejó el Espíritu Santo? Para que Él escudriñara nuestro corazón, Él nos inquietara cada vez de que cometiéramos un pecado, antes de cometerlo, que Él nos estuviera inquietando a que no lo hiciéramos. Ahora, un arrepentimiento genuino es también cuando Pablo llegó a Éfeso. Él estuvo en contacto con los efesios, les llevó la palabra de Dios, les presentó a Cristo como Salvador, y mucha gente creyó, mucha gente se salvó, y con el paso de los días, ellos en automático fueron tirando sus imágenes, fueron tirando a sus ídolos, y eso que Pablo todavía no les hablaba el arrepentimiento. Eso es un arrepentimiento genuino. Y el proceso también tenemos que confesar, dice aquí en 1 Juan 1:9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí cuando nosotros cometemos pecado, ofendemos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro padre, ellos nos pueden perdonar la ofensa, pero solamente Dios puede perdonar el pecado y puede limpiarlo. Dice también en Proverbios 28:13, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará su misericordia. Aquí el Señor no quiere sacrificios. Aquí Jehová lo que quiere es que nos presentemos ante Él con un corazón contrito y humillado, que le digamos qué es lo que pasa, que lo digamos con nuestros labios, porque nuestro Dios es omnisciente, Él todo lo sabe, pero sí nos da esa libertad de que podamos exponerle esa carga que tenemos, ese pecado que hemos cometido. Dice que el verdadero arrepentimiento lleva a la confesión del pecado, es decir, tenemos que humillarnos delante de Dios, reconociendo que necesitamos de su misericordia y su gracia en nuestra vida, y el verdadero deseo de no volver a hacer lo mismo. Y hay veces no queremos confesar nuestro pecado porque tenemos la costumbre de empequeñecer el pecado. ¿Y cómo lo empequeñecemos? Decimos, bueno, pues es que tuve contacto con una mujer, pero no te preocupes, le dice a la esposa, no te preocupes, es un pequeño desliz. Mi patrón dejó dinero y tomé un poquito, al fin que no se da cuenta, él tiene mucho dinero. Entonces estamos cometiendo pecado. Nos vamos el fin de semana a convivir con los amigos y yo soy de 2 o 3 tragos, ¿por qué? Pues para entrar en ambiente. Entonces siempre estamos echando la culpa a las demás personas, estamos haciendo pequeño nuestro pecado, cuando en realidad estamos cometiendo ofensa contra Dios. Dice también que el arrepentimiento genuino es tener un sincero deseo de ser limpios por nuestro pecado. Aquí en el versículo 2 habla de lavar y de limpiar. Aquí el salmista le decía a Dios, límpiame y lávame, quítame todo exceso de pecado, ya no quiero ser igual, ya no quiero volver a lo mismo. El verdadero arrepentimiento es tener el sincero deseo de terminar de una sola vez con el pecado. Ya no, Dios tiene sus límites, no podemos estar cometiendo pecado
y siempre estar pidiendo perdón y estar cometiendo pecado y estar pidiendo perdón. El Señor tiene sus límites, el Señor controla nuestras vidas, el Señor también quiere que nos rindamos a Él, pero con un corazón contrito y humillado. Dice que debemos de cerrar toda posibilidad de volver atrás y dar por finalizado ese pecado en nuestra vida. Yo recuerdo cuando jugaba fútbol, cuando estaba más joven, una vez me dieron un puntapié en la parte superior de lo que fue el tobillo, en la parte interna, y me dolió mucho el golpe, pero seguí jugando. Al otro día ya tenía inflamado lo que era el pie, ahí donde me dieron el golpe, pero a los 3 días ya no podía caminar, ya sentía la pierna que me iba a reventar, ya sentía mucha incomodidad. Entonces cuando ya ocurrí yo con el doctor, fui con él y ya cuando vio mi situación dijo, ¿sabes qué? Necesito hacerte un corte para poderte sacar toda esa suciedad que traes, todo eso que está causando la infección, porque ya tienes pus. Y así sin anestesia, agarró el bisturí, me hace el corte y me estirpa todo. Y después de que me estirpa, agarra una gasa y me limpia, y luego con un jabón y me limpia, y luego otra vez con una gasa y me limpia. Me dolía mucho, pero después de que ya me hizo la limpieza, ya descansé, ya no me punzaba la pierna, ya no tenía ningún dolor. Así es exactamente el pecado. Cuando viene el cirujano mayor y hace nuestro corte, que es Dios, Él lo hace para limpiarnos en su totalidad. Y ya una vez que nos quita toda esa podredumbre que traemos en nuestra vida, ya podemos descansar, ya podemos tener contacto con nuestro Señor Jesucristo. Dice también que para tener un arrepentimiento genuino es necesario que experimentemos en nuestra vida la tristeza según Dios. Dice en 2 Corintios 7:10, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Entonces cuando Jesucristo partió y nos dejó el Espíritu Santo, nos dejó para que nos estuviera inquietando en nuestra vida, que no cometiéramos pecado. Y eso, cuando ya cometemos pecado, nos sentimos tristes. Cuando ya estamos maduros en el Evangelio, cuando creemos en Jesucristo, ya le tememos, ya estamos pensando en lo que puede ocurrir, nos sentimos culpables. Y es ahí donde el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas y nos está inquietando para que lo sacamos a flote y podamos hablar con nuestro Dios y decirle que nos perdone, que nos limpie, que nos permita confesar nuestro pecado. Y ya el Espíritu Santo está trabajando con nosotros, pero aquí la diferencia es la actitud que tengamos nosotros. ¿Por qué? Porque si no lo dejamos trabajar, vamos a seguir siendo los mismos todos los días, pecando y pecando. Entonces el Espíritu Santo, Dios nos lo dejó como acompañante de cada uno de nosotros. El Espíritu Santo es el que hace que nosotros nos preocupemos por buscar a Dios, para que no estemos cometiendo los pecados de siempre. Dice que todo pecado causa tristeza, culpabilidad, pero cuando no tenemos a Cristo en nuestra vida, esa tristeza no nos lleva al arrepentimiento. Cuando somos hijos de Dios y conocemos de Dios, ya reconocimos, ya confesamos, ya pedimos que nos limpiara. Ahora ya le estamos diciendo a Dios que nos permita quitar esa tristeza de nuestras vidas, y estamos seguros de un Dios que es justo, nuestro Dios Jehová, que es poderoso. Él entiende, Él capta todo lo que queremos darle a entender y Él nos limpia de todo pecado cuando somos conocedores de su palabra. Pero ¿qué sucede, mis hermanos, cuando nos hemos alejado o no conocemos de su palabra? Esa tristeza, esa tribulación hace que caigamos en delirios, que caigamos en preocupaciones, que caigamos en suicidios, que caigamos en vicios, porque no tenemos una solución, una paz interior, porque no hemos ocurrido al gran sanador que es Jesucristo.
Dicen Hechos 2, 36, 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aquí está hablando de que nos bauticemos. Es un paso muy importante que debemos dar todos los que conocemos de Cristo, que empezamos a caminar, para que Dios nos quite todos esos pecados y los entierre en el fondo de la mar, para que no volvamos a repetirlos o estarlos recordando en cada momento. Dice también que cuando tomamos una mala actitud o una actitud equivocada, en lugar de entristecernos de corazón, nos endurecemos. Dicen que luego somos de dura cerviz, o sea, hacemos todo lo contrario. Dice en Proverbios 29:1, el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Entonces, mientras más duros seamos, más difícil va a ser que el Señor termine un proceso de limpieza, un proceso de liberación de nuestro pecado. Dice también que un arrepentimiento genuino trae gozo a nuestra vida. Entonces ya vimos en el punto anterior que trae tristeza, que hace que nos preocupemos porque salga esto a flote y que estemos en contacto con Dios. Bueno, en este último punto dice que así como la tristeza, según Dios, nos lleva al arrepentimiento, el arrepentimiento verdadero nos devuelve el gozo de nuestra salvación. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho todo el proceso y ahora el Señor nos está dando ese gozo de tener contacto con el Señor. Ya podemos estar platicando con Él en confianza. Ya no nos estamos escondiendo en la oscuridad de ese pecado que queremos que no emerja. Ya tenemos contacto con Dios para que Él tenga misericordia de cada uno de nosotros. Pero también, así como ha habido arrepentimiento genuino de una persona, como el que vimos ahorita del rey David, también ahorita vamos a ver un arrepentimiento en plural. Vamos a abrir ahí nuestras Biblias en Jonás 3, del 1 al 10, por favor. El libro de Jonás 3, del 1 al 10. Y aquí vamos a ver todo lo que vamos a aprender de los hombres de Nínive. Dice en Jonás 3, del 1 al 10, dice su bendita palabra: vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. En esta noche vamos a analizar cómo el pueblo de Nínive, un pueblo pecador, un pueblo muy grande, como dice ahí su palabra, que era camino de 3 días. Yo leyendo esos datos de Nínive, dicen que es una ciudad de Irak, que actualmente es la ciudad de Mosul, que en ese tiempo su superficie era de 20 por 50 kilómetros. Entonces estamos hablando
que eran 1000 metros cuadrados de extensión. Estamos hablando que era como 10 veces lo que es Tampico. Dicen los estudiosos que aproximadamente tenía 1,5 millones de habitantes. Entonces era un pueblo muy grande. Dicen que era una ciudad amurallada, en la cual dentro de ella había mucho pecado, había mucha herejía, había mucha muerte, había mucha violación. Y luego, aparte de eso, ese pueblo de los ninivitas no quería al pueblo de Dios por ninguna circunstancia. Siempre los estaban molestando. Pero Dios tiene cuidado de sus hijos. Dios es bueno, Dios es misericordioso y les manda al profeta Jonás para que hable con ellos. Pero Jonás, si ustedes recuerdan al inicio del libro, dice que él no quería viajar a la ciudad de Nínive. Él se fue con rumbo a Tarsis. ¿Y saben cuál era el detalle? De que él sabía que tenemos un Dios misericordioso, un Dios bueno, que se podía arrepentir, y fue lo que sucedió con el pueblo de los ninivitas. Dice en Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Cuando llegó el profeta Jonás, él llegó con palabra de juicio. Él fue y le dijo al pueblo que en 40 días serían devastados, serían desaparecidos totalmente de la faz de la tierra, todos morirían. Entonces aquí lo atractivo de este arrepentimiento colectivo fue que todos ayunaron, todos se pusieron en ayuno, en oración. Es más, ni los animales tuvieron para beber ni para comer, entraron también en el ayuno. Y otro punto muy importante también es de que el rey se paró de su trono y dice que con sus grandes hizo un decreto que todos tenían que entrar en ayuno. Imagínense, mi hermano, que en la actualidad ese rey somos nosotros, ese sacerdote del hogar, que nos paramos y le pedimos a Dios perdón por todas las inequidades que cometemos, por todos esos pecados que traemos arrastrando y que no queremos que salgan a la luz. Debemos reconocer al Señor, debemos de hablar con Él, debemos de pedirle perdón. Y en este tiempo, imagínense ustedes, si cada gobernante de cada país dijera que su pueblo va a participar con oración y ayuno, grande sería esa respuesta de Dios, grandes serían esas plegarias que llegaran hasta el cielo y que el Señor está escuchando. ¿Se imagina que todos en unísono nos pusiéramos de acuerdo? Llegaría como olor grato y el Señor tuviera cuidado de sus hijos. Esta pandemia ya no existiera. Cuando Jonás le habla al pueblo de los ninivitas, él dijo que en 40 días iban a desaparecer, pero el pueblo no esperó 40 días, no esperó 39 días para arrepentirse. Ellos se arrepintieron desde el primer día. Dice que en Jonás empezó a caminar, empezó a hablar de su palabra de juicio y todos se preocuparon porque sabían que todos andaban en malos caminos. En la actualidad, mis hermanos, podemos hacer mucho para arrepentirnos. Ahí Jonás no tuvo tiempo de decir, bueno, voy a abrir una célula, voy a abrir una iglesia, voy a hablarle durante los 40 días, porque en realidad él no llevaba palabra de esperanza, él llevaba palabra de juicio. ¿Y qué pasa con nosotros, mis hermanos, que tenemos la oportunidad de escuchar su palabra todos los días? Sus prédicas, ya sea por internet, por televisión, por radio, el Señor nos está llamando, nos dice cuán grande es su amor hacia cada uno de sus hijos, y aún así, por todo lo que escuchamos, hacemos oídos sordos. Mis hermanos, los invito a que cambiemos. Dice su palabra en Ezequiel que él estaba pidiendo que cambiara ese corazón de piedra
por un corazón sensible, por un corazón de carne. Y es lo que nosotros necesitamos en esta actualidad. Necesitamos ser como el pueblo de los ninivitas, de rendirnos al Señor. Y ellos buscaron la esperanza, ellos buscaron la misericordia de Dios, porque Dios ya estaba decidido a acabar con ellos. Y sin embargo, se rindieron a sus pies. Ellos buscaron de Dios porque sabían que a pesar de que tal vez no conocían de cerca a Dios porque era un pueblo idólatra, sabían de cómo Dios podía acabarlos en cualquier momento y les estaba dando la oportunidad que en 40 días ellos se rindieran. Pero como dice su palabra, desde el primer día ellos tomaron esa decisión de buscar al Señor, de ponerse en ayuno, de ponerse en oración. Es tiempo que cada familia de Maranata, de cada iglesia cristiana, que todos nos rindamos al Señor, que todos hagamos una cadena de oración, que todos hagamos una cadena de ayuno, pero que estemos buscando del Señor. Es lo que quiere el Señor, un corazón contrito, un corazón humillado. El Señor no quiere otra cosa más que eso. Quiere que nos rindamos a Él, que lo reconozcamos como tal, que depende la vida de nosotros, depende de Él. A veces decimos, no, pues es mi vida y yo hago con ella lo que quiera, cuando en realidad es la vida de Dios porque Él nos la ha dado. Dice, qué gran lección nos dan esos hombres a cada uno de nosotros, que en cada sermón, en cada mensaje se nos dice, busca a Dios y vivirás, Dios te ama, vuelve a sus caminos. En cada mensaje se nos habla del amor de Dios y la misericordia de nuestro Señor, pero hay veces no queremos buscarlo, no queremos volver a Él. Aunque se nos diga todos los días, Él nos está esperando. ¿Y con qué quiero cerrar, mis hermanos? Con lo siguiente. Comencé con un salmo y quiero terminar con un salmo, con el Salmo 13:1, para que lo busque ahí en sus Sagradas Escrituras. El Salmo 13:1. El Salmo 13:1 es también compuesto por David, y ahí hablaba cuando sus enemigos ya estaban casi para derrotarlo, ya casi lo mataban. Entonces empezó la desesperación de David y prácticamente le reclamó al Señor lo siguiente. Dice su bendita palabra, ¿hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Fíjense cómo fue irreverente y se dirigió de esa manera por la desesperación que tenía. Pero ¿qué pasa, mis hermanos, si el Señor nos regresara esa pregunta y nos dijera, ¿hasta cuándo, hijo mío, te olvidarás para siempre de mí? ¿Hasta cuándo dejarás de dudar de mí? ¿Hasta cuándo tendrás un verdadero arrepentimiento en tu corazón? Tenemos que reflexionar en esas preguntas que he mencionado, en el cual el Señor quiere que nos volvamos a Él, que lleguemos con un corazón contrito, con un corazón humillado, con ganas de superar todo ese mal que hemos hecho, que nos hemos alejado. Y como dice el significado de su palabra cuando les comentaba al principio, quiere decir cambio de mente, pero decían los judíos, es cambio de mente y cambio de corazón. El Señor quiere que cambiemos nuestro corazón, que veamos de distinta expectativa, verlo como Él lo ve. Sabemos que, como dice en Pedro, 2 de Pedro 3:8, mas, oh amados, no ignoráis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Por qué? Porque el Señor habla en tiempo kairos, en el tiempo de Dios. El Señor tiene todo controlado, mis hermanos. El Señor sabe en qué momento actuar. El Señor no llega antes, el Señor no llega después. También dice en 2 de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchos de nosotros en la actualidad, de acuerdo a esta situación, los que somos verdaderos creyentes, que buscamos de Dios todos los días, extrañamos estar aquí en su casa santa, extrañamos este lugar de fraternidad con los hermanos, extrañamos la presencia del Espíritu Santo en este lugar santo.
¿Y qué pasa con las personas que no conocen de Jesús, de nuestro Dios? Ellos están pensando en sus vacaciones, cómo las fueron a perder, cómo pueden recuperar para poder salir y disfrutar. Ellos están esperando que se acabe esta situación adversa para volver a la normalidad. ¿Y qué es la normalidad para ellos? Es estar alejados de Dios. Mis hermanos, les pido que reflexionemos en esta palabra que el Señor me ha dado para transmitirla a ustedes, en el cual el arrepentimiento debe ser genuino, debe ser doloroso, pero también debe ser de gozo. El Señor nos está pidiendo en este momento que nos rindamos a Él. Él es el dueño de nuestras vidas, Él es poderoso, Él es misericordioso, tenemos que buscarlo todos los días, mis hermanos. Ahora, mis hermanos, les pido de favor que se pongan de pie, o los que gusten doblar su rodilla. Vamos a hacer una oración para que el Señor tenga para bien escuchar nuestras plegarias. El Señor siempre está atento a nosotros, a sus hijos. Cada vez que entramos en contacto con Él, el Señor inclina su oído. Gracias, Padre, te damos en esta hermosa noche, porque tú eres bueno, Señor, y tu misericordia siempre excede, Señor, nuestras expectativas. Gracias, Padre, porque nos has traído esa palabra fresca, Señor, ese alimento para nuestros huesos, Señor, ese alimento, Señor, para nuestra alma. Te pido, Señor, que nos permitas reconocer nuestro pecado, mi Jesús, que podamos confesarlo, Señor, que tú nos limpies, Señor, que tú nos talles, que nos quites todo residuo de pecado, mi Jesús, que así también, Señor, como nos traes tristeza para que reconozcamos, tú también nos traes, Señor, alegría, nos traes gozo a nuestra vida. Te pido, Señor, que bendigas a cada una de nuestras familias, Señor, y que pensemos, Señor, en lo que acabamos de hablar de ese pueblo ninivita, Señor, que era pecador al 100%, el Señor tuvo compasión de él. Sabemos que hay personas detrás de la pantalla que es la primera vez que escuchan un llamado, que es la primera vez que escuchan un mensaje en este momento. Si tienes una vida intranquila, una vida muy acelerada, que no puedas controlar tu vida, en este momento el Señor dice que te arrepientas. Esta noche es de arrepentimiento, este momento es de arrepentimiento. El Señor te está esperando con los brazos abiertos. Dice su palabra: venid a mí los que estén trabajados y cansados, que yo os haré descansar. Te pedimos, Señor, que cuides de cada uno de mis hermanos, que cada persona que es la primera vez que escucha, Señor, penetre esta palabra y que sea de un gran significado, Señor, para que transforme su vida. Tú te alegras, Señor, de que tus hijos te busquemos cada día. Dependemos de ti, mi Jesús. Grande eres tú, Señor, creador del cielo y de la tierra. Sabemos, Señor, que tú vienes pronto. Estás mandando señales, Señor, y en vez de preocuparnos, Señor, tenemos que ocuparnos en cómo está nuestra vida, Señor, en cómo nos vamos a presentar delante de ti. Permítenos, Señor, que ya esto pronto acabe, Señor, para que estemos aquí reunidos en tu nombre, cantándote alabanza, Señor, como solo tú te mereces, hablando de tu palabra, Señor, esa palabra que es verdad, esa palabra de aliento, esa palabra de esperanza. Te pido, Señor, que bendigas a cada padre de familia, a cada mamá, Señor, a cada uno de sus hijos, que tú cubras con tu sangre preciosa a cada familia de Maranata, Señor. Que bendigas a cada persona, Señor, que está pensando en hablar de su pecado y no lo ha hecho, Señor. Que dé ese primer paso, Señor, para que sienta ese amor tuyo, que tú solamente, Señor, reconforta su vida. En el nombre bendito de Jesús, Señor, te adoramos y te bendecimos. Amén, amén. Doy gracias al Señor por esta oportunidad. Y sabemos que ahí en pantalla se han desplegado los números telefónicos. La Iglesia Maranata del Concilio Nacional de las Asambleas de Dios te espera con los brazos abiertos. Necesitas una oración, ahí están los números telefónicos. Somos una iglesia incluyente, somos una iglesia que se preocupa por el prójimo. Acércate, el Señor quiere conocerte, el Señor quiere
apapacharte, el Señor quiere abrazarte, el Señor quiere llenarte de amor, el Señor quiere llenarte de bendición. Esperamos en la próxima emisión, mis hermanos, y que esta palabra sea de aliento, sea de reflexión para cada una de nuestras vidas. En el nombre bendito de Jesús, amén, amén.